Predio rústico a predios urbanos. Pero ¿cómo se realiza eso? Nosotros vivimos quizás en terrenos, en lotes que tienen agua, luz, cable, eléctrico, pero no tenemos título. ¿A qué se debe eso? Cuando antiguamente se realizó la pavimentation de las antiguas de los puntos que existían allí, todos ellos quedaron inscritos en registros públicos como predios rústicos o rurales. Entonces, esos predios rústicos comenzaron a ser vendidos como lotes individuales de expansión urbana. Nosotros vivimos en el Cono Norte y sabemos que antiguamente coordinaban con parcelas, grandes puntos, grandes cultivos, y poco a poco vimos cómo se fue llenando de pequeños lotes, de pequeñas viviendas, y es así como las asociaciones generaron las asociaciones de las cuales pertenecemos nosotros. Entonces, en particular, ¿qué es la habilitación urbana? Es el proceso de convertir un terreno rústico en lotes urbanos, independizándolos y incorporándolos cada uno de esos lotes al registro predial. Entonces, ¿cuál es la ley de marco legal en la que nos basamos? Es la ley 29.990 y la ley 29.898, que es un modificatorio de la ampliación y lo que es el procedimiento para las habilitaciones urbanas difíciles, que es lo que vamos a tratar. ¿Cuántos tipos de habilitación urbana hay? ¿Cómo podemos convertir una parcela rústica en lotes urbanos? Existen tres tipos de habilitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas regulares, que son aquellas que, por ejemplo, vemos las inmobiliarias primero proyectan justamente su habilitación, teniendo en consideración la zonificación, teniendo en consideración lo que es la zonificación del plan vial de Lima Metropolitana y todos aquellos planes urbanos, tanto digitales como metropolitanos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tipo de habilitación, la regular, como dije, esta tiene la obligación de dejar aportes reglamentarios. Esos aportes reglamentarios son por conceptos de gestión pública, que son, digamos, el 7% total del área útil de las parcelas. Eso quiere decir 7% para la gestión pública, 2% para la educación, 1% para el comercio, ahí está, 2% para servicios públicos complementarios y en total es 14%. Todas las demás áreas pueden ser lotes individuales independizados para poder convertirlos en lotes independientes, ¿no? ¿Cuál es la situación? Cuando nosotros presentamos un proyecto ante la municipalidad, que es una habilitación urbana regular, tenemos que pasar por todos los requisitos que incluye la habilitación urbana. El formulario de habilitación urbana, certificado de zonificación, certificado de vías, inclusive en algunos casos piden hasta el CIRA, ¿no es cierto? Que es el certificado de existencia de restos arqueológicos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tenemos que realizar todo eso que necesita realizar una habilitación urbana y retirar una parcela. Cuando realizamos eso, ¿quién es el encargado? El titular oficial, aquel que aparece en registros públicos como el propietario de aquella parcela. Entonces, una vez que la municipalidad le aprueba la habilitación urbana, esta se inscribe preventivamente en registros públicos y a partir de ahí el propietario puede venderlo. Y eso es lo normal, lo que debería hacerse.
en realidad se debería proyectar, ¿no? Dejando su 14% de aporte de reflexión pública, como les dije, como lo ven en pantalla. Pero ¿qué sucede? Una vez que tenemos la habilitación, también tenemos que tener obras de accesibilidad de agua potable, de energía eléctrica y conexiones domiciliarias. Para que eso suceda, la municipalidad un certificado de realización de obras. Pero ¿qué pasa? Como las obras son caras, necesitan un fondo de administración y generalmente el titular no puede pagar ese fondo para realizar las obras. Entonces, ¿qué sucede? El registro público les permite incluir la licitación urbana preventivamente, pero le da 36 meses para presentar el certificado de realización de obras. Mientras tanto, puede vender lotes, ¿no? Cuando vende el lote, y digamos, pasó el plazo de los 36 meses para presentar la realización de obras de la municipalidad pertinente y no la ha presentado, la habilitación urbana simplemente no se inscribe definitivamente. Todos esas personas que presentaron colectivamente como contadores de lotes individualizados, pasan a ser copropietarios de la parcela de lo que es el predio rústico. Puede asociado natural que es un predio rústico, una sola parcela, pero tiene varios titulares, varios dueños, ¿no es cierto? Eso es lo que es la habilitación urbana regular, debería ser. Luego tenemos la habilitación urbana ejecutada. ¿Qué es la habilitación urbana ejecutada? Nosotros, el parcelero, en vez de primero presentar su proyecto, definir las vías, darle su indicación, si está acorde a la normativa de la municipalidad, al plan vial, ya primero vende. En estos casos, como el caso de Tierra o el Cono Norte en general, ¿qué sucede? Primero venden y luego quieren regularizar el proceso, la habilitación urbana. Entonces, ¿qué pasa aquí? En primer lugar, vamos a encontrar problemas con respecto a las vías. Este es el principal problema, por lo menos en los municipios no se han respetado las secciones de vía. Yo creo que ustedes tienen conocimiento que, por ejemplo, lo que es la vía panamericana debe tener 60 metros por el eje hacia la izquierda y hacia la derecha. Nosotros vamos por la panamericana norte, desde la altura del Cerro para adelante, ya no tiene 60 metros, tiene la ley. Entonces, ¿qué va a suceder con todos esos lotes que se encuentran a esta altura? En primer lugar, el eje de la vía de hasta 70 metros y el 120, todas ellas no van a poder ser sanidad. ¿Por qué? Porque en vez de presentar su proyecto de habilitación urbana regular, ahora en muchos casos tienen sanidad por habilitación. ¿Qué pasa con esos lotes? No se pueden inscribir. Ustedes pensar que hay un proyecto de una metropolitana que va a ser los actividades en Rosario y en Cono Sur, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? No es que se les vaya a sacar, existe un procedimiento de gestión que la municipalidad de Lima Metropolitana tiene como proceso. Pero bueno, necesitamos un poco de ¿cuál es el asunto con todo esto? ¿Qué pasa? La habilitación urbana, por regulación, la que ya se explicó, tiene que igual afectarse a qué cosas, principalmente a los aportes reglamentarios. Pero nosotros vivimos, algunos de nosotros como yo, vive en el Cono Norte, se va a dar cuenta que las asociaciones no todas tienen en su parte zonas para educación, para formar, para común. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Tienen que preparar una reducción en dinero por estas áreas que no han dejado para los aportes reglamentarios, que son aportes reglamentarios. Fuera de las vías que están proyectadas por última metropolitana. ¿No es cierto?
Entonces, ahí hay un problema de reconstrucción del dinero que nos va a afectar seriamente a los propietarios, copropietarios y sobre todo a los que hemos contado lotes y no nos han dado, ¿no es cierto? Por cierto, para la creación pública y lo que es educación, en teoría podríamos redividir el dinero, pero a valor arancelario, digamos, cuál es lo que mantiene nuestros registros prediales de nuestros pagos con nuestro valor, más o menos ese valor por dinero pagado. Lo que sucede con el área que de pago son áreas destinadas a paz, a grandes parques, pero ya son lotes destinados a ser ocupados, a ser vendidos o a ser habilitados por la municipalidad de Lima para el dinero que se obtenga tener el capital para poder mantener los grandes parques nacionales. Lo que sucede con ellos tienen que rendir a valor comercial. A valor comercial significa que si ustedes tienen una zona de $140 más o menos, lo que no ahorita, el metro cuadrado tiene que pagar 140 por 2% del área total. Estamos hablando, por ejemplo, de una parcela de 3 hectáreas, que es la más pequeña, que es una parcela digamos pequeña, estamos hablando de casi una nueva, son 14% hasta $90,000 que se ha llegado a pagar. Entonces, ¿quién hace eso? Entonces, es por eso que las regulaciones por regularización son casos menos frecuentes. Tiene igual que primero la accesibilidad, la administración de obras, y igual la municipalidad le puede dar hasta eso le da hasta 6 meses para dar la recepción de obras. Las habilitaciones urbanas de oficio. Ese es nuestro tema central. ¿Qué es una habilitación urbana de oficio? Es lo mismo. Es como una habilitación por regularización, es decir, cuando ya todo está ejecutado, pero lo realiza la municipalidad, no el titular municipal, es justamente por ese servicio y no el impacto. Cuando la municipalidad va a realizar una habilitación urbana de oficio, primero evalúa la condición de todas aquellas asociaciones que ya se encuentran consolidadas. Esta habilitación urbana no se encuentra sujeta a cuota, y es la ventaja que tiene sobre las instituciones por regularización. Justamente evita el pago, el traslado de pago hasta los propietarios individuales. ¿Cuáles son los requisitos para la habilitación urbana de oficio? En primer lugar, el predio, la parcela rústica, tiene que encontrarse inscrita en los registros públicos, tal cual como el predio rústico. En el campo vamos a encontrar ya utilizados, vías, pero el registro público sigue siendo una parcela. Nosotros hacemos una búsqueda, les debe haber pasado, realmente buscamos nuestros lotes en registros públicos, no tenemos títulos, no tenemos inscripción alguna. Lo que vamos a encontrar es simplemente un título, una ficha, pero no una dirección como la municipal. Lo que eso no va a existir de institución de otro. En segundo lugar, tiene que tener el 90% de consolidación. El 90% de consolidación en la manera definido, los lotes definidos, tiene que ser ya una organización que no esté habilitada. Tiene que tener los servicios públicos domiciliarios, conexiones al punto de cada vivienda. Si bien es cierto, no todos necesariamente tienen que tener ya la conexión, pero sí puede ser susceptible de ser habilitable. Las vías, esto es muy importante, justamente como lo decía con respecto a la Panamericana, tienen que estar acordes con el plan vial. Existen dos planes viales. El plan vial metropolitano, el cual tenemos vías expresas, como en la Panamericana, 120 metros lineales, 80 metros de leche, y que se considera que en 1975
¿Qué pasa? Hay habilitaciones, en todo caso pueblos, que se han inscrito sobre el 120 metros, ya por conocimiento general del Ejecutivo, y cómo se han inscrito. Ustedes deben ver, y muchos de ellos tienen título, porque se han inscrito por poco, no, finalmente son asentamientos urbanos. ¿Qué sucede con estas actividades? Están antes de la ley o de la Constitución que define esas vías. Entonces tenemos vías expresas, son las grandes vías que conectan, corredores viales que conectan toda la ciudad. Tenemos vías arteriales que conectan nuestro distrito. Tenemos las vías locales, que son aquellas que van a las vías arteriales que están y tenemos también el plan vial digital. Justamente, en el caso del Puente de Tierra, lo vamos a ver. Y procedencia para las habilitaciones urbanas de oficio. Para las habilitaciones urbanas de oficio no se realizar, evaluar, no se puede tener un trámite de habilitación urbana regular o por regularización. Esta ley prácticamente reglamenta. Si hay habilitación, en una habilitación urbana de oficio, todos los lotes ya tienen que estar consolidados al 90%, tienen que ser consolidados en terrenos de material noble. Luego, no puede estar con vía justamente con salvo que, digamos, en el caso de la Panamericana, antes la fecha del que vivió ese derecho de vida. Pero es muy difícil encontrar algún pueblo que tenga esta actividad. Tampoco puede estar sobre efectos arqueológicos. En muchos casos nos han pedido sigan el certificado de existencia de efectos arqueológicos para determinar que no está sobre un área de influencia esa habilitación humana. Tampoco puede estar sobre un procedimiento judicial o para determinar la titularidad que tiene, porque dentro del procedimiento, ¿qué hace la municipalidad? Emite una resolución de habilitación urbana, pero eso lo tiene que llevar, en este caso, el titular fiscal o la asociación con sus poderes vigentes, tiene que presentarlo en el proyecto. Y si hay un tema crucial, entonces no se va a poder determinar quién es el que tiene que presentarlo en estos casos, ¿no? Y finalmente cuando existe interposición con áreas de áreas con otros predios. En este caso, en muchos casos, nos ha tocado a la municipalidad de Contreras y las parcelas rústicas que han inscrito en grandes participaciones antiguas y hay errores en áreas y en el replanteo de los nosotros construimos y donde era una línea recta ahora hay una línea variante donde no están alineados o nos hemos trasladado. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tenemos que hacer una rectificación de área. Las rectificaciones de área se dan por tres procedimientos. Lo que es un acuerdo mutuo, todos los propietarios están de acuerdo y esa parcela tiene nuevas áreas, nuevas medidas y todos firman una escritura pública y eso se inscribe. Entonces ya tenemos una nueva área. También sucede en el caso de la rectificación notarial. Tiene que ser igual o menor el área. Generalmente lo que varía son las medidas. En este caso, el área mayor podemos hacerlo por vías notariales, pero ¿qué sucede? Podríamos tener un certificado fiscal no certificado catastral, perdón, de no encontrarse en superposición con otras propiedades. Finalmente está la acción judicial. Habilitaciones urbanas de oficio en el municipio de Contreras. Para nosotros habilitar o para realizar las habilitaciones urbanas de oficio en el municipio de Contreras hemos tenido que primero realizar acciones preliminares. En primer lugar hemos tenido que realizar establecimientos
12 puntos geodésicos. Ahí vemos, por ejemplo, que por medio de un convenio con la Municipalidad de Puente Piedra se han podido instaurar primero 8 puntos geodésicos, total de Puente Piedra, posteriormente más de 40 puntos geodésicos. Así hemos replanteado también además los puntos finitos. ¿Cuál es el problema aquí de estos dos casos? Los puntos geodésicos los tratamos en B184 y las bases tanto como de las municipalidades en general como de los sitios públicos en general también tienen que estar en el diseño. Entonces, ¿cómo hacer? Era la pregunta que nos hicieron siempre, inclusive a mí, cuando nos transformar o convertir esos puntos, ¿no es cierto? Esa es una tarea básica para el ingeniero geógrafo y para el geógrafo en general. ¿Cómo hacer? Tenemos que seguir muchos procedimientos, pero tenemos que, más que nada, considerar dos situaciones en lo que es el saneamiento. Cuando transformemos esos puntos, todos esos predios, o todos esos puntos, nos van a dar lotes que no pueden cambiar ni de área ni de media simplemente, porque no es posible en un sistema tengamos 90 metros cuadrados y en otro sistema tengamos 89. ¿No? Nadie los estaría creo Entonces, esa es una tarea principal del sector. Y creo que mañana, el sábado, vamos a tener una exposición con el ingeniero Padilla. Él es un especialista justamente en esto de lo que es las transformaciones, usando los 7 parámetros para la transformación de puntos de Pisac de W184 a Pisac. Porque recordemos además que antes de la instauración de estos puntos que han sido necesarios para poder realizar las planificaciones urbanas y poblaciones, iniciar nuestra topografía con mayor precisión, utilizaban inclusive, porque utilizaban GPS. El GPS a veces tenemos un error de más o menos metros, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? ¿Cuál ha sido el problema que hemos encontrado? Han habido pueblos que han escrito con copy con valores de 3 metros. Y me pasó a mí en Guaycán, empezamos a trabajar pueblos en Cofopi. Trabajamos del oeste a este y de este a oeste. Empezamos a trabajar un pueblo. Cuando llegamos al medio nos paró todo, pero sorpresa, nos faltaba un pueblo. ¿Todo por qué? Porque por la referenciación y por la traslape de doble de este apisac. Porque recuerden además que los equipos, si nosotros lo preparamos para tomar puntos en pisac, no hacen más que utilizar un método de transformación de puntos de doble a pisac. No es el que se tome directamente a pisac, se toma el de doble y lo transforma. Entonces, en esa situación sí que generamos mayor error aún. ¿Cuál es el proceso de organización de organizaciones urbanas generales en el mundo del potencial? En primer lugar, como es de oficio, que decide qué pueblo se habilita y cuál no, es la municipalidad. Y para priorizar qué pueblos vamos a titular, lo primero que tenemos que ver es cuál es el que cumple todos los requisitos y cuál es el más fácil. ¿No? Es como en los cursos de aquí. Primero pasamos lo más fácil, y ahí lo más difícil. Diagnóstico de la propiedad. Como les dije, existe una parcelación general en lo que quiera, parcelaciones generales de grandes puntos. Entonces, estas parcelaciones generales ya tienen planos, pero los planos antiguos no se hacían en los locales, no se hacían con el famoso Roger o a mano alzada. Entonces, inclusive, llevándolo al escalímetro, no tenemos la precisión de planos, fallando hasta un 20%, 30%. Y hay errores también materiales, porque no se ha llevado muchas veces a las fichas como se encuentra en el título archivado. ¿No? Las fichas son como nuestro DNI, el DNI de la propiedad y el título archivado son todos los documentos que dieron mérito a ese DNI, ¿no? Nuestra partida de nacimiento, los DNI de sus padres, es igualito, son todos los documentos que
que dieron pie a la inspección y también tenemos el empadronamiento. El empadronamiento es básico para poder recolectar los documentos de todos aquellos lotes y poder saber cuáles son los tipos de contratos y qué contratos han firmado para poder ver las áreas, los solicitantes y eso es también. Y tenemos además la topografía. La topografía, como ya tenemos más de 40 puntos instalados en tierra, entonces, ¿qué sucede? Nos amarramos de esos puntos. El topógrafo, que es especialista ya muchos años, es muy bueno. Entonces, se amarra a esos puntos y nos da una correcta organización. Tenemos especialistas también, en este caso también el topógrafo o la sociedad de edición, que transforma esos puntos de doble a hexagonal. Tenemos la verificación del campo, porque si bien la topografía nos va a dar la estructura de lo que es la vegetación, nos va a decir las medidas exactas y la verificación. Generalmente es para el frente, sabemos que es susceptible de ser medido por nosotros mismos, ¿verdad? Los fondos y más precisión tienen los laterales son la topografía. Finalmente tenemos la división del lote. Cuando yo hablaba del diagnóstico, y también la exposición gráfica de muchas bases que tenemos, bases cartográficas, para determinar la propiedad y determinar si estamos sobre zonas arqueológicas, sobre zonas de riesgo, sobre profundos, si hay superposición. Como hay propiedades descritas por soportes que no están bien referenciadas en muchos casos, yo trabajo en soportes que también son parte de ese error. También son parte de entonces sucede en este caso que tenemos que adecuarnos también en muchos casos. Si la diferencia es abismal, entonces ahí tenemos que proceder a una modificación también. Tenemos además apoyo cartográfico, como es en el año 2000 un levantamiento de fotografías aéreas que nos han servido de base por el ICN en el caso de posición. Entonces nos valemos también de toda la información posible para poder determinar la posición, la ubicación exacta de nuestra ubicación y como les decía, ¿no? Es importante evaluar el criterio matriz, tenemos que realizar la lectura de la ficha en medio de las propiedades y tenemos que también ver el título activado. En los títulos activados es donde vamos a encontrar. ¿Qué sucede? Los precios antiguos no se inscribían por coordenadas como ahora, no existían estaban en el nombre, no existían coordenadas o no existían cuadros de datos técnicos como ahora. Simplemente tenemos al AutoCAD y se junta el polígono normalmente. Como no tenemos coordenadas por cada vértice del precio, entonces tenemos que buscar la ubicación exacta. Entonces es un poquito también el trabajo, la construcción es quizás el paso más difícil que lo que es el diagnóstico y la aplicación de la ubicación de la ubicación. Y además tenemos que realizar la evaluación de la copropiedad. Porque pues de tierra existe una ordenanza, la 204 del año 2012, que define dentro de todos los titulares, no siempre hay un solo dueño para una parcela, sino que tiene acciones y derechos. Como no puede vender lotes individuales, comienza a vender acciones y derechos. Pero ¿qué sucede? Las acciones y derechos nunca, muchas veces el procedimiento, imaginémonos que yo soy dueño de este local. Entonces, solamente necesito un firma. Pero si yo le pido a cada uno de ustedes un porcentaje en vez de un asiento de registrado, entonces cuando vayamos al registro, el registro no va a tomar en consideración los asientos como lotes, no va a tomar en consideración una sola parcela. Puede necesitar la firma de todos ustedes. ¿Qué pasa? Cuando necesita la firma de todos ustedes, la legislación humana se va a inscribir y
cada lotecito va a tener 50 dueños. Todos somos copropietarios. Si son propietarios de toda una parcela, cuando nos independicemos, vamos a ser también copropietarios de cada uno de los lotes. Entonces, ¿qué sucede para eso? Existen documentos que nosotros tenemos ya listos, que son cláusulas, que tienen cláusulas como la división y partición. La división y partición es un procedimiento notarial en donde cada uno va a ceder un porcentaje sobre toda la propiedad a favor de un lote. Entonces, yo tengo 0.5%, 0.5% a favor de la sucesión. A cambio de un lote. Pero ya no tengo nada que hacer con los lotes. Entonces, este proceso también de sensibilización a las personas, a los propietarios individuales y sobre todo a los copropietarios para que hagan esa decisión. Y dentro de lo que dice la análisis de propiedad, también tenemos que saber cómo ha ido ese porcentaje. En muchos casos, la señora, el propietario ingenio, que es el parcelero, se vendió a una pareja. Murió el señor. No hubo sucesión intestada. Entonces ahí tenemos que hacer también un análisis de esa copropiedad. Como les decía, la topografía, ¿no? Nos amarramos a los puntos geodésicos, el topógrafo primero se amarra a esos puntos y luego hace el levantamiento individual de cada uno de los lotes. Aquí vemos lo que es el planteo muchas veces en campo de los lotes que aún no están siendo habitados. Lo que es la edición topográfica, la cual también se encarga el topógrafo. A partir de esa topografía, nosotros comenzamos a editar los lotes, teniendo en consideración los contratos. Pero los contratos no son determinantes. ¿Por qué? A veces nos deben ser 6 por 20, ¿no es cierto? Digamos la casa de cualquiera de nosotros, probablemente no tenga una actividad, muy probablemente. Entonces, ¿cuál es la intención de la municipalidad de Venezuela? Integrar esa actividad en estas áreas. ¿Por qué? Porque nos sirven como base para su declaratoria de pago. ¿Ya? Bien, ¿no? También lo que pide el expediente fiscal, el tratado de administración, un plano perimétrico, tiene un plano catastral, un plano topográfico, las memorias respectivas y una resolución. En este caso, una resolución. Aprovechemos esta oportunidad. Interesante que pues se quieren ser realizando habilitaciones urbanas de oficio. Generalmente realizan estas habilitaciones urbanas de oficio las municipalidades que han empezado a cambiar, evolucionar de una situación rural o agropecuaria a una netamente urbana. Municipalidades más urbanas como San Borja, Jesús María y otras, ellas casi no tienen esta situación, salvo Surco, que es bastante grande. Me tocó en algún momento, voy a poner para otro lado, en algún momento me tocó, yo he escuchado con atención porque toca en la institución donde yo trabajo. Tuve la oportunidad me llegó una experiencia de habilitación urbana de oficio de Puente Piedra. Y ahí me di cuenta de algunos aspectos que es común todavía en entidades en donde estamos aprendiendo a ser interoperables. Dentro de una misma institución muchas veces somos oficinas de campo, trabajamos al interior de nuestra área eficientemente, pero no conversamos ni coordinamos con las otras áreas.
Resulta que es un expediente muy bueno, empezó este año, si no me equivoco, en enero o febrero. Cuando revisé simplemente su perímetro, me percaté que verificando la partida registral y verificando la información gráfica y viendo el mosaico registral, colindaba con elementos, decía, colinda con la carretera tal. Y cuando al costado ya habían inscrito otra habilitación urbana de oficio y ya no existía este límite, sino existían otros límites. Entonces, ahí me di cuenta que la misma municipalidad previamente había inscrito una habilitación urbana de oficio y el colindante eran 50 lotes. Ya no había esa vía, habían decidido, en fin, habría sido una vía que podía ser modificada. Y los colindantes eran completamente distintos, al punto que una de las colindantes decía colinda con la avenida no sé cuánto, le habían puesto un nombre, y resulta que la habilitación urbana de oficio aprobada le había puesto otro nombre a esa vía. Mejor dicho, en la misma vía, para el actual proyecto de habilitación urbana de oficio tenía nombre A, y para el anterior proyecto ya aprobado tenía el nombre B. Situaciones de ese tipo que llamó la atención porque el mismo Fuente Piedra tenía que iniciar un proceso de interoperabilidad y que probablemente con estas observaciones pues va a llegar a mejorar estas situaciones, ¿no? Quería recibir un comentario de parte tuya. Creo que el proyecto fue en Tamborina, si no bien recuerdo. Claro, lo que pasa es que lo que era el mundo del claro se realizó en el periodo anterior. Eso es el gran problema de las municipalidades, es que cada oficina guarda su información celosamente. No es el caso, por ejemplo, de COFOP, del Ministerio, donde tenemos una misma institución, la información para todos. Desgraciadamente es así. También es cierto que dentro del proceso de aprendizaje, uno de los principales, uno de los principales libanes que encontramos es la lectura de los títulos privados. No tenemos la posibilidad o el convenio con institutos públicos para hacer esa lectura. Digamos, muchas veces, anteriormente, como digo, en el proceso de aprendizaje, solo a las fichas y no a los títulos privados.